Amables televidentes, gracias por regresar a su programa, nuestro programa, me incluyo, Mate Mágica. Perfecto. En la última clase, digámoslo así, en la última sesión, nosotros estuvimos trabajando con un tema, a propósito de las explosiones, habíamos dicho, cuando una arma lanza un proyectil, ¿cierto? Hace un movimiento que antes se pensaba que era circular, hasta que llegó el señor Galileo Galilei, por allá en el siglo XVII, ¿cierto? 1500, sí, él nace en 1542, 1540. Galileo nace en 1462 y muere en 1642. Entonces está ubicado, como habíamos dicho, en el siglo XVI y XVII. Perfecto. Entonces Galileo se dio cuenta, pero no lo supo inmediatamente. Él hizo otro estudio sobre la velocidad a la cual caen los cuerpos, ¿cierto? Ya les expliqué que hizo un experimento con una tabla, digámoslo así, una tabla inclinada, y midió los tiempos en que iban, y ya hablamos de los tiempos. Aquí lo hemos hablado muchas veces ese tema. Después fue que, haciendo otros cálculos, ya relacionando unos datos que tenía con otros datos, se dio cuenta que el movimiento, como se creía antes, no era circular, que el movimiento de un proyectil, cuando sale, ¿cierto?, hasta el momento en que toca otra vez el suelo, digámoslo, no es un movimiento circular como se pensaba, sino que es un movimiento parabólico, y a eso lo llaman tiro parabólico. Es más o menos esto. Me quedó un poco mal porque estamos trabajando artesanalmente. Aquí nos damos ese lujo, que ya casi nadie se lo da. Hay que decir bobadas para poder quedar bien, ¿cierto? Listo. Entonces, él se dio cuenta que no era un círculo, un semicírculo podría ser, sino que sube y baja, y que estos extremos se prolongan, ¿cierto? Ok, estoy repitiendo algunos datos para que nos reubiquemos en el tema. Y algo que sí me parece digno de repetir, ¿cierto? Que es, no les voy a plantear todavía como la inquietud que a mí me queda. Entonces, ya después, con algunos estudios más avanzados, posteriores, ¿cierto?, aparece un señor tal, luego eso lo vamos a trabajar hoy, y se dan cuenta los científicos que ese movimiento se llamaba tiro parabólico, ¿cierto? Tiro, porque es tirar algo, tirar una piedra, por ejemplo, Ese movimiento de tiro parabólico, o sea, tiran, lanzan, pegan, hacen un disparo, disparan una bala de una escopeta, disparan un cañón, en fin. Y se dieron cuenta, haciendo cálculos y experimentos, ahí estaba metido el señor René Descartes, de quien hablaremos hoy. René Descartes, una persona a quien yo admiro mucho, un personaje a quien yo admiro bastante. El señor René Descartes, que trabajó como asesor de algunos ejércitos. Él era lo que se llama un mercenario. Él no se iba porque aquel era muy amigo o porque era de su patria, sino porque me paga, el que mejor me pague, ahí estoy asesorándolo. Y en medio de esas asesorías y de esas ganancias de dinerito, ¿cierto?, él se dio cuenta de algo, que uno dispara un cañón acá, cualquier cosa, perdón, y puede, digamos, caer acá, en este punto. Ay, no me está escribiendo este. Ok. Lo voy a poner por acá a un ladito. Cae en este punto. Digamos que cae acá. Cambian el ángulo
¿cierto? Del cañón, digámoslo, porque era lo que más trabajaba él, cambian el ángulo del cañón y se daban cuenta que, por ejemplo, caía, por decir algo, acá. Y cambia nuevamente, lo levantan un poquito más y cae, digamos, acá. Pero en esos ángulos que va subiendo y bajando, se dieron cuenta como de algo, ¿cierto? Que podría suceder algo como esto, que el proyectil hace esta figura. O que puede pues hacer esta otra, porque depende de, hemos dicho, depende de dónde sea, con qué ángulo se dispara el cañón. Puede hacer esta otra. Y puede hacer la tercera, o puede hacer muchas, pero vamos a trabajar solo con 3. Perfecto, ahí hay 3 parábolas. Pero, de acuerdo a los movimientos que haga el cañón, al ángulo que escoja, digamos que este es el cañón, ¿cierto? Y él se va levantando, se va bajando. Eso hay que hacerlo, porque es que un cañón tiene ciertos rangos, ¿cierto? Uno lo puede disparar y él llega donde quiera. No, también dependiendo de... Esa técnica de la artillería tiene muchas variables. Y hay que probar. O sea, uno está en una guerra, y no crean que eso dispara de una y que el señor que está disparando ya sabe dónde es que hay que, ¿cierto? Habrá gente que tiene esa habilidad, con seguridad que las hay. Hay gente que dispara muy bien, son muy certeros, tienen muy buena puntería. Hay otros, te dice, ¡ay conmigo! Habemos otros que no. Yo soy un tonto para eso, pero bueno, porque me gusta la guerra. Ok. Y puede que haya gente que tenga la habilidad, pero generalmente hay otras variables como el viento, sobre todo el viento, que pueden desviar el proyectil. Entonces hay que tener en cuenta y disparar varias veces. Si usted tiene el blanco en un punto, usted hace unas mediciones, unos cálculos, unas tablas que hay, ideadas y diseñadas, comenzadas y elementalmente por René Descartes. Y no pega ahí. Le puede fallar, entonces hay que volver a medir ángulo, volver a rehacer y volver a disparar. Ok. Y se dieron cuenta en medio de tanta cosa que, por ejemplo, el proyectil podría hacer esta otra parábola, un poco diferente. ¿Cierto? Vamos a pintarla de rojo más bien. Qué pena, voy a hacer un pequeño... Vamos a hacer una distinción aquí entre un proyectil y otro, para que podamos ver cierta diferencia. Digamos, este otro proyectil haría esto. Disparo por segunda vez, cambio el ángulo y el proyectil me hace esto. Esta roja. Miren que acá coinciden 2. Una roja con una negra, caen en el mismo punto. Ok. Vuelvo y varío el ángulo. Ya enseguida les digo cuáles son las variaciones. Y me puede suceder que el proyectil haga esto. Mire que acá, en este punto, caen, con ángulo diferente, caen 2 proyectiles, ¿cierto? Variando el ángulo. Ahora sí les voy a decir, este es sencillo porque estamos haciendo un repaso. Acá en digamos que el ángulo con el que él tenía era un ángulo bajito. Pues el ángulo se supone que es horizontal, ¿cierto? Empieza en horizontal. Yo lo levanto un poco y entonces el proyectil cuando disparo me hace esta negra primero y esta aquí es cuando yo disparo con 20 grados. Yo lo pongo en 20 grados y el proyectil me llega hasta acá. Y yo vuelvo y lo cambio y lo pongo, digamos, en 30 grados. Entonces el proyectil me avanza un poquito más. Me llega un poco más lejos. Y yo pongo una tercera posición y es un ángulo de 45 grados. Acá no me llega sino
una, pero pues yo hago 2 disparos y me van a llegar, obviamente me van a llegar 2, pues, si hago 2 disparos me llegan 2 proyectiles, pero con un ángulo de 45, pues 2 balas me quedan también en el mismo punto. Aquí voy a dibujar solo uno, no, a ver, tratemos de hacer algo como esto. Por aquí va un segundo proyectil. Hice un segundo disparo a 45 grados, me cayeron en el mismo punto. Entonces, se ha deducido por experiencia, ¿cierto?, que con un ángulo de 45 grados, recordemos esto. Esto, digamos, es... ¡qué estupidez! Este es un ángulo de 45 grados, de 90 grados. 90 dividido 2, para sacar la mitad, es 45. 90 dividido 2 es 45. Entonces yo pongo el cañón a 45 grados. Aquí está horizontal, aquí está vertical. Lo pongo en la mitad, así. Este es el cañón. Me dispara, me dispara así. La ojiva hace esta trayectoria parabólica y cae acá. Este de 45 grados es a donde el cañón, en esas condiciones, me llega más lejos. Debe ser, pues, ¿cierto? Porque yo puedo poner un cañón más grande, ¿cierto? Y entonces con más pólvora, y puedo llegar un poquito más lejos, pero porque estoy utilizando un cañón más grande. O puede ser el mismo cañón inicial, digamos el primero, que yo le meto más carga, una. Y entonces también lo que hago, para llegar más lejos que esto, le pongo 45, pero le pongo más pólvora, ¿sí? Y le rebajo el peso del proyectil, entonces sí me va a llegar más lejos, pero hice unas variaciones. No, para que esto se cumpla de 20, 30, 45, vamos a hacer el experimento en las mismas condiciones, similares. Entonces yo varío, volvamos acá, yo varío el ángulo y justamente el proyectil, el segundo proyectil, me va a caer en el mismo punto del ángulo que hice primero con el de 20 grados, si yo pongo un ángulo de 70 grados. Esto ya lo habíamos dicho. Yo lo bajo un poquito, porque estamos en 70, lo bajo un poquito, lo bajé a 60, también me llegó justo al mismo punto, a la misma distancia donde cayó el de 30. Y vuelvo y hago uno de 45 y obviamente me va a quedar acá, 45. Esta es la inquietud que yo les dije hace ratico. A mí la inquietud que me queda es, ¿por qué coincide que esto sea 90 grados? Perdón, este 9 me quedó muy feito. Yo lo hago un poquito más curvo para que se entienda que es un 9 y no se me vaya a confundir con el 4, 90 grados. Aquí también son 90 grados. Y aquí también son 90 grados. ¿Por qué? A 90 grados, perdón, al sumar los dos ángulos que me caen a la misma distancia, me da 90 grados. A mí me queda esa inquietud. Con seguridad los físicos ya lo han resuelto. Como yo no soy experimentador, ¿cierto? Y no le he trabajado mucho a esto, pues es una inquietud que queda. Con seguridad ya los grandes técnicos de eso, los grandes militares lo saben, tenemos que hablar de eso, de los grandes militares. Pues los grandes ingenieros ya saben por qué tiene que sumar 90 grados para que quede en el mismo punto. ¿Listo? Hasta aquí les quería contar esto, que es un resumen de lo que vimos en nuestra clase anterior, porque me parece un tema muy llamativo, ¿cierto? Lo pone a uno a cuestionarse cosas. Me parece hasta, de verdad, yo a veces digo cosas, no, yo respeto la poesía y digo que esto es hasta poético, sí. Eso es un poema, eso para mí es un poema. La matemática, lo he dicho aquí varias veces, es un poema. A los poetas de pronto les chocará que yo diga eso, pero eso es lo que a mí me parece, porque yo no soy un gran poeta. Perfecto. Hay que darle inquietud, plantear. Hasta acá llegamos con ese tema. Habíamos hablado de un tema en el cual les dije, lo quiero volver, esto no lo tengo en el libreto, pero sí lo dije y lo voy a repetir.
en las distancias que se acumulan, en las distancias acumuladas por la rueda, la esfera que rueda, ¿sí? En el experimento de Galileo, aquí, esta es una esfera, esta es la esfera en otro tiempo, esta es la esfera en otro tiempo, cuando van avanzando unos minutos. En el primer segundo avanza, digamos, 1 centímetro. Al segundo ya ha avanzado 3. En el tercer segundo ha avanzado 5. Y en el cuarto segundo ha avanzado 7. Y yo empiezo a acumularlos, ¿sí? Entonces, cuando yo ya llevo 2 segundos, ya no es uno solo, sino que cuento estos 2 segundos, aquí me da que lleva 4 centímetros. Cuando yo acumulo ya los 3 segundos, va rodando 3 segundos, acá lleva 9, ¿sí? Y cuando ya acumulo que llevo 4 segundos contando y avanza, acá me da 16. Y él se dio cuenta de que esto era este número primero, el segundo, elevado al cuadrado. Yo tomo el tiempo. Vamos a hacerlo como se hace en física, el tiempo. ¿Cuánto ha avanzado en ese tiempo acumulado? No ya segundo por segundo, sino todo acumulado. Él se dio cuenta que era elevar t al cuadrado, la t, el tiempo. Yo lo elevo al cuadrado y me va dando el acumulado. Elevándolo solo al cuadrado, me da la distancia que llevo en todos esos segundos. Y esto continúa, por supuesto, sigue 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Los cuadrados de los números desde el 1 hasta el 10. Ok. Que me parece también muy llamativo eso. Y se dio cuenta él, ¿cierto? Fue donde sacó otra idea. Si aquí yo tengo los números todos naturales, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, filaditos, aquí me dan los cuadrados, 1, 4, 9, 16, 20 y todos. Acá yo los tengo todos uno a uno, acá me faltan una inmensa cantidad de números, pero la cantidad que yo tenga acá en el primero de los números naturales es igual a la otra cantidad que yo voy obteniendo acá, la cantidad de números. El 1 se pareja con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9, todos los de acá tienen también un correspondiente acá, pero acá están todos y aquí no. Entonces, que ya lo dije, que el todo no es mayor que una de sus partes. Ya cuando estamos hablando del infinito, Oscar Giraldo todo, esto es un ejemplo, Oscar Giraldo todo no es mayor que la sola mano. La mano y Oscar Giraldo son iguales en las cantidades. Ese es el problema del infinito. Bueno, cuando llegamos al infinito, el mundo se nos enreda. Y ahí los grandes matemáticos, no yo, porque yo soy un gran matemático, pero ahí los grandes matemáticos han ido resolviendo asuntos. Ok. Y ahora sí entramos en materia con un señor, lo mencioné hace poco, francés. Bueno, el papá es danés, de Dinamarca. Pues era, ¿cierto? Ok. Era danés, nacido en Dinamarca, el papá. La mamá, no sé, no le preguntaba a la mamá de dónde era ella. Ustedes cuando puedan, y me pasan el dato, por favor. El papá era danés, pero se fue a vivir a París, a Francia, ¿cierto? Y creo que él era abogado, ¿cierto? Y puso a su hijo René Descartes, lo puso a estudiar. René sufría algunos problemas de salud, era un niño muy asmático, vivía enfermito. En esos inviernos tenaces de Europa, él no podía salir a estudiar porque se le enredaba la vida. Entonces yo se lo dije hace muchos años acá, el papá dijo, bueno, pero como te gusta tanto el estudio, yo no te voy a dejar, te puedes quedar hasta las 11 de la mañana si querés. Había plática para sostener esa sinvergüenzada. Y
te puedes quedar en tu cama a las 11 de la mañana. Y René se acostumbró a eso. Él nunca se levantaba temprano. Se despertaba temprano, pero se quedaba en su cama estudiando, leyendo. Y fue uno de los grandes pensadores del planeta. Con todas las equivocaciones que queramos. Porque el problema de la ciencia es que hay que hacer demasiados experimentos muy largos y mientras hacemos el experimento muy largo, ¿cierto? Nuestra intuición, nuestro cerebro empieza a idear salidas. Ve, puede ser esto, a hacer explicaciones pues, intuitivas. Y resulta que entre todas las posibilidades terminamos haciendo una que es certera, que es la que nos da la experiencia. Entonces él se equivocó en muchas cosas. Yo no he conocido el primer científico que no se equivoque. Quiero verlo. No existe. Aciertan al final, otros son más inteligentes, aciertan muchas, pero siempre en algún lado se equivocan. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de hacer explicaciones y lo hace intuitivamente. Pero el experimento nos da otro resultado. Entonces René Descartes, cualquiera me puede decir a mí, estoy diciendo esto, porque cualquiera me puede decir a mí, René Descartes no, malo que sí, eran muchas equivocaciones, muchas, en filosofía sobre todo, en ciencia también, pero también tuvo muchos aciertos, esos son los que hay que tener en cuenta, y también tener en cuenta que cometió errores, para que no nos sintamos mal cuando nos equivocamos. Cuando yo me equivoco, digo, y me río de mí mismo, y me equivoqué, punto, y volvemos a recomenzar. Okay. Entonces René Descartes se la pasaba, toda la vida se acostumbró a eso, a levantar. Inclusive era la guerra, y los generales allá peleando, y él aquí es que estudiando, haciendo cálculos, en su camita, todo juicioso, pero él era el genio, y había que tolerarle eso. Así trabajaba el genio. Si no es por René Descartes, muchas batallas se pierden, porque él era el que hacía todos los cálculos, y haciendo los cálculos ideó algunos aspectos de la física. Listo, entonces René Descartes. René Descartes, no me lo he grabado, nace en 1596, 4 años antes de que empezara el siglo XVII, o sea, antes de que empezara 1600, y se fue, duró hasta el 1650, este sí me lo sé, o sea, duró 54 años. Galileo Galilei nace en 1564, o sea, nace a mediados, se puede decir a mediados del siglo XVI, y muere en 1642, o sea, casi a mediados del siglo XVII. Miren que son contemporáneos. Bueno, la diferencia aquí es como de 30 años, 28, algo así, no sé, no quiero ponerme a pensar ahora, ustedes saben que yo soy malo para calcular. Y aquí Galileo Galilei se muere un poquito antes, 8 años antes de que se muriera Galileo. Ellos son contemporáneos, pero Galileo nació en Italia, en Venecia, en Florencia, ya no sé, en Florencia. Y René Descartes es francés. A René Descartes lo persiguió la Iglesia Católica porque dijo algunas cosas que a la Iglesia no le convenían. Dijo una verdad, que la Iglesia está equivocada, pero como la Iglesia tenía más poder, lo mandó callar y él lo amenazó y te mato pues, ¿cierto? René Descartes se dio cuenta de eso, entonces René Descartes lo que hacía era esconderse un poquito. Ahora, René Descartes era católico, Galileo Galilei también era católico, pero se dieron cuenta que el mundo no funcionaba como la Iglesia, el Vaticano estaba diciendo. Entonces, Galileo Galilei sí los enfrentó al principio. Cuando ya lo amenazaron de muerte y lo encarcelaron, entonces ya él se tuvo que... Le dijo, quédate, pues, decir, retráctese, no retrátese, no que se haga un retrato, eso ya lo tenían muchos, retractarse, o sea, vuélvase hacia atrás de lo que dijo, entonces le tocó porque no lo matan. Cambio lo que hizo René Descartes, que también hubiera sido un perseguido, vio que también lo estaban como medio acosando, entonces él empezó a cambiar el discurso, aunque los dos eran católicos, creyentes en Dios, tenían la misma fe, pero se dieron cuenta que el mundo no funcionaba como decía el Vaticano, el mundo funciona de otra manera. Entonces lo dijeron, quédate callado.
y entonces tengo que quedar callado. René Descartes lo que hizo fue cambiar un poquito el discurso, irse para Holanda, donde Holanda, aunque también había catolicismo, no molestaban tanto, eran un poquito más, menos cismáticos, pues, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Más tolerantes, esa es la palabra que se debe usar. Eran un poquito más tolerantes en Holanda, entonces ahí René Descartes quedaba más o menos acomodado. Y el discurso no lo hizo tan directo, en cambio Galileo Galilei sí tenía la personalidad como para hacerlo, pero después no alcanzó a tener la personalidad para sostenerse. Es que, ¿quién va a tener personalidad después de que lo amenazan de muerte y que lo metan a la cárcel? No, nadie tiene personalidad para eso. A mí también me hubiera pasado lo mismo. Ah, no, señor Vaticano, lo que usted diga, Don Bati, lo que usted diga, así tiene que ser, listo. Entonces, René Descartes, vamos a estudiarlo. Hacemos una pausa y ahora sí empezamos en materia con René Descartes. Uno, dos, tres. Amables televidentes, gracias por regresar a Mate Mágica. Y ya sabemos que aquí lo que hacemos en nuestro programa es historia y filosofía de la técnica, o las técnicas, se puede decir, la ciencia y la matemática. Ellas van avanzando. Hagamos otra curiosidad. Usted primero hace cosas en el mundo. Casi todo el conocimiento empieza así. Lo que usted puede hacer en el mundo, lo que usted ve y lo que usted hace. Eso tiene que ver con la práctica, con lo que hay que hacer, con lo manual. Hay que hacer comida, hay que matar venados para poder comer venado. Entonces primero tenemos la técnica. Perdón, un momentico, yo recargo. Primero tenemos la técnica, los experimentos, el empirismo. Luego empezamos a darnos cuenta cómo mejoramos las técnicas, ¿cierto? Yo tengo un palito, una varita, para matar un venado, ¿sí? Y cojo la varita, entonces le labro puntica a la varita. Y el venado se muere más fácil, ¿cierto? O yo lo hiero más efectivamente, más eficientemente, si le labro puntica a esa varita, ¿cierto? Entonces ahí mejoré la técnica. Y después mejoro la técnica siendo primitivo, porque en la punta yo ya no labro la punta, la dejo así tal cual, le hago una ranurita. Digamos que esta es la varita, ¿cierto? Pero este marcadorcito no me está escribiendo.
Yo tengo una varita, digámoslo así, ¿cierto? Ya no le voy a labrar puntica, sino que aquí le hago una ranura, cha, 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 le abro un huequito y ahí le inserto una piedra de sílex, ahí se la inserto. Pues estamos en un perfil, ¿cierto? Hay una piedra, ustedes ven ahí bien una piedrita, eso parece una ballena tragándose otra ballenita chiquita, listo, pero no. Yo ahí le incrusto y se la amarro con cuerdas, ¿cierto? Con fibra, con tendones, inclusive de los animales, de los mismos venados que he matado, yo amarro bien, ¿tá? Ahí he mejorado. Después me invento el arco, que es también una vara larga. Pues usted conoce una flecha, yo me voy a poner a explicarles una flecha, un arco con flecha, y eso me da más impulso, más velocidad. Entonces, esta varita ya con piedra va a entrar mucho más rápido. ¡Ah! Eso es una magia. Ya me estoy dando cuenta y puedo deducir y puedo hacer una aclaración, ¿cierto? Puedo hacer algo. Mientras más velocidad, mayor velocidad, pongámoslo así, más velocidad, ¿cierto? Y mayor agudeza de la flechita, más puntuda, pues para que nos entendamos nosotros, mayor penetración. Entonces el venado se muere más rápido, ¿cierto? Porque la flecha entró mucho más allá. Qué pena el ejemplo, pero eso hemos sido. A mí no me van a decir que el vegetariano, bueno, también podemos hacerle una teoría que al vegetarianismo, todo esto, para que digamos la técnica que tenemos. Aquí estamos hablando de los carnívoros, pero si quieren hacemos otra, en ese momento no la tengo y se me dificultaría mucho ponerme a pensarla, pero ahí se las dejo a los vegetarianos también. Podemos hacer que pasen de la técnica a la ciencia. Entonces cuando yo digo mayor velocidad y mayor agudeza, mayor penetración, resulta, volvamos, mayor velocidad, porque ya no es con mi mano, sino con un arco y unos tendones, mayor agudeza, más puntudo, pues, ¿cierto? Agudeza. Igual, mayor penetración. Entonces, igual, de ahí se colige que el venado se muere más rápido. Y eso también va en favor del venado, no solamente en mi funcionalidad, hago las cosas más rápido, sino que también el venadito sufre menos, porque imagínate, un chuzón aquí, otro aquí, necesita para 20 chuzones, yo de pronto con 2 chuzones ya lo mato. Y ya, entonces ya, para que el venadito no sufra, hay que hacer algo en favor de la violencia. En contra de la violencia. Es la vida. Yo no la inventé así. Yo no sé quién la inventó. Venga, no se queden conmigo, quédense con el que la inventó. Entonces, ya cuando yo digo mayor velocidad y mayor agudeza, resultan igual a mayor penetración, yo ya estoy haciendo ciencia. ¿Cierto? Y cuando yo soy capaz de todas estas cosas científicas, elaborarlas en un argumento muy abstracto llamado matemática, ahí está, el conocimiento. De aquí paso acá para mejorar, y de aquí paso acá para mejorar aún más, pero este paso de aquí a aquí, el paso de aquí a aquí es experimental, empirismo, lo que yo veo y lo que yo hago, lo que está ahí. Pero para pasar de acá a acá tengo que ser abstracto, abstraer las cosas, dejar de lado todo lo funcional. Ya no me importa si es un venado, si es un tigre, si es un grillo, si es un mamut, a mí ya no me interesa eso cuando estoy aquí. A mí me interesa es velocidad, agudeza, penetración. Yo ya hago otras cosas aparte. Ok, eso es lo que yo quería contarles sobre lo que hacemos acá. Historia y filosofía de la técnica, la ciencia y la matemática. Perfecto, ya. Ahora sí volvamos. Entonces aparece el señor René Descartes, ¿cierto? Se levanta cualquier día
Ah, algo que les debía que se los anuncié. Miren, se los anuncié hace poco cuando dije que había que hablar del ejército, de los militares. Qué lástima lo que voy a decir, qué dolor, pero vuelvan y quéjense con el que inventó el mundo, no conmigo. Yo estoy contando lo que pasó. La ciencia, la técnica y la matemática, esas tres cosas que hacemos, que yo cuento acá en Matemágica, mucha parte de eso se lo debemos al ejército. Así de sencillo. Se lo debemos a los militares, ¿cierto? El avión Mirage, ¿cierto? El Mirage, que es un avión supersónico, algún día hablaremos de qué quiere decir supersónico, ahora no. Cuando lo inventó René Descartes, lo hicieron en los ejércitos. Y si no, yo creo que es en el de los Estados Unidos, Mach 1, Mach 2, perdón, estoy pensando aquí para mí. Eso lo hicieron los militares de los Estados Unidos, creo. Bueno, Europa también ayudó mucho con el conocimiento, pero los aviones Mirage, esa es el ateo, donde se diseñó el primer avión Mirage, supersónico, o sea que vuela a una velocidad mayor que la del sonido, ¿cierto? Usted ve un avión y no siente nada. Usted lo ve y lo ve cuando pasa. Y al rato aparece el sonido y el avión por allá a 30 kilómetros y usted aquí apenas oye el avión dónde va y el sonido viene por acá y el avión ya va por lejos. Eso quiere decir supersónico. Más velocidad que la del sonido. La velocidad del sonido, para que no diga que no sé, es 340 metros por segundo. No kilómetros, metros por segundo, una velocidad sencilla, pero ningún ser humano es capaz de hacer esto. A las velocidades que hay en la física, en el cosmos, en el universo, esta es bajita, pero ningún ser humano es capaz de hacer esta velocidad, 340 metros por segundo, ok. A los militares les debemos, a René Descartes, que era un asesor militar, le debemos, ¿cierto? Lo que les voy a contar. Entonces, aunque a mí me duela y yo reniegue de la guerra y me burle aquí y a veces hasta me enoje por el lado de la técnica, de la ciencia y de la matemática, yo no puedo decirles nada. Me tengo que hacer el bobo. Muchos teoremas de la física y de la matemática se han diseñado en los ejércitos. Ya, me quedo callado, listo, pero ahí, ¿por qué no hacemos de otra manera? Yo no sé por qué. Pues, ¿por qué tenemos que matar gente para poder tener conocimiento? Yo no sé, a mí no me cabe en la cabeza eso. Hay que matar gente para poder mejorar el conocimiento. Pero es una verdad, eso es una verdad. Lo que yo estoy diciendo no es una cosa acomodada, es una realidad. No sé por qué es así. Listo, yo les había prometido este tema y siquiera me acordé antes de irme a dormir. A propósito de dormir, entonces René Descartes cualquier día, todo somnoliento, 11 de la mañana, todavía no se había despertado para él mismo, pero no había despertado al mundo. Y se levanta, todo, acuérdense, ¿sí o no? Acuérdense cómo era eso, él se levantaba ya de su camita, que no era la gran cama, uno de un ejército, ¿cuál cama buena va a tener? No era como cuando está con el papá, no, eso era a sufrir papito. Entonces, listo, René Descartes todo somnoliento, con lagañas, acuérdense, como salió de ridículo, todo espelucado, el bigote todo torcido. Muchachos, ejército, general no sé quién, mayor no sé cuál, venga, es que ya me la pillé, ¿Ustedes para qué se matan, hombre? Si ya les tengo lo que es, para que no tengan que ponerse a calcular muy raro. Vea, yo acá les tengo una cosa muy bonita, les digo René que una cosa muy bonita, a la cual vamos a llamar plano cartesiano, en honor mío. Eso no fue así. Para poder que ustedes me sigan aquí la corriente, listo, vea. Esto es un plano cartesiano
en el cual yo tengo dos coordenadas, se llaman así. Esta rayita yo la puedo llamar una coordenada y a esta le damos la otra coordenada. Entonces a esta la llamo la ordenadas y abscisas. Llamo X es las abscisas. A esta que vamos por aquí y se mide, ¿cierto? Puede ser en metros, puede ser en centímetros, pero digamos que, o puede ser tiempo, cualquier cosa, muchachos. René Descartes, todo despelucado y borracho, cualquier cosa se puede medir aquí. Entonces yo digo acá que aquí está el 0, donde se encuentra el angulito, y aquí está el 1, y aquí está el 2, y aquí está el 3, para que calculemos más fácil. Y aquí también hacemos lo mismo. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, y eso sigue. Lo que pasa, dijo René Descartes, lo que pasa es que el profesor Giraldo, cuando lo está explicando, no le va a caer todo en el tablero. Ya René Descartes sabía eso, que a mí me iba a fallar el tablero. Entonces está, y no se maten tanto, y entonces aquí podemos dibujar lo que se pilló Galileo, ¿cierto? Que el tiro parabólico, que al profesor Oscar Giraldo no le gusta decir tiro, porque se imagina una bala matando gente. Entonces les explicó todo bien explicadito, y los generales ese día perdieron la batalla, ese día por estar atendiendo la ciencia, pero vale perder una batalla para poder entender mejor, porque entonces la próxima batalla se las gano yo y mato más. Como si eso fuera tan fácil matar a otro hombre. Ok, listo. Pero el señor René Descartes, volvamos a acostar. René, ya. Acostate, René, acostate, que va a hablar el profesor Giraldo. René, acostate por favor, ya no más explicaciones, mira que estamos perdiendo la batalla, paremos la guerra ya, y vos te vas a dormir un rato, porque va a hablar el profesor Giraldo. René Descartes, que se pilló esto de medir cosas, no que se cepilló, ese día, ese man no se cepilló, estaba tan emocionado que no se cepilló, él fue que se pilló, ¿cierto? Como era esta vaina, le dijo a sus generales, pero él cuando se la pilló, qué chiste tan maluco ese de que se pilló y se cepilló, ese es tan bobo, hombre, pero bueno, hay que hacerlo. Qué chiste tan maluco, me dan ganas de vomitar, pero bueno, valga la pena, es porque por lo menos 2 o 3 se hayan reído, para que no me dejen a mí solo, riéndome mis tonterías. El señor René Descartes no es que se inventó esto de un momento a otro. Nada en la ciencia se inventa de una vez completo y una sola persona que lo haga. Nunca, nada. Por ahí hay una historia, es bueno contarla, no nos interesa mucho, de un geómetra griego, un poquito después del señor Sócrates, claro, muchísimo después, eso fue inclusive después de Aristóteles, un señor llamado Apolonio, era un geómetra, pues, en esa época se diferenciaba mucho, hoy podemos decir un matemático, era un geómetra, Apolonio, y él fue el que descubrió las tales figuras cónicas, ¿cierto? Usted tiene una varita y bueno, no nos extendamos mucho, las cónicas. Parece que es el único tema que quedó completo. La hizo él y ya no hay más que decir. Él lo dijo todo, pero un tema muy pequeño, ¿cierto? Y él se la pilló, un geniazo. Pero es como la única vez que el ser humano puede decirse un tema y se la pilló todas él solito. Yo no me la creo, además que habrá habido cosas que se dieron posteriores, pero lo básico se lo pilló él. Dice, ahora, estoy diciendo, es como el único ejemplo que yo puedo mencionar en contra de la frase que acabo de decir de que ningún científico se inventa de una vez todo completo. No, eso es generaciones y dele, y el otro es un poquito, y el otro es un poquito, y el otro es un poquito. Y el señor René Descartes, para hacer su plano cartiano, se basó en otras personas anteriores, muy anteriores, que hicieron algo. Son unos filósofos, sí, se llaman, casi todos estos les dicen polímatas. Les voy a decir qué quiere decir.
Poli no es policía, es desde el idioma griego, poli quiere decir varios, ¿cierto? Y esto de mata es como una técnica, ¿cierto? Como un saber, como un conocimiento, digámoslo así, un saber. Varios saberes. Un polímata es un señor que tiene varios saberes, entonces eran astrónomos, matemáticos, pues algebristas, que había una diferencia, bueno, sigue habiendo diferencias entre álgebra y geometría. A veces se juntan y es muy bueno juntarlas a veces, pero a veces es muy importante separarlas, porque si usted las deja juntas, de pronto una interfiere con la otra. Pero hay momentos en que las dos se ayudan. Eso lo veremos. En un tema lo veremos. Varios saberes. Y además eran músicos y filósofos, ¿cierto? Y sabían hacer de comer, cosa que a mí no me gusta. A mí me gusta comer, pero hacer de comer, oiga. Y ahora ir a matar el venado para comer. No, a mí que me lo traigan ya muerto para que después a mí no me lo van a cobrar. Otro que lo mate, que lo cobren a él, yo me lo como y no cometo ningún pecado. Así es como hay que vivir, ¿sí o no? Que los demás paguen las culpas y nosotros pasando bueno. ¡Qué dicha! Ok, entonces eran varios polímatas, les voy a mencionar. Había uno, se llamaba, a ver, qué pena, esto aquí, Eratóstenes, Hiparco y Ptolomeo. Es que qué pena, los tenía un poquito confundido aquí. Eran griegos. Eratóstenes, un sabio, él de la cultura griega. Eratóstenes, griego. Estos tres que voy a mencionar griegos, pues ya Eratóstenes era muy posterior a Sócrates, Platón, Aristóteles, los tres grandes conocidos de Grecia. Apareció Eratóstenes, sí, lo escribí bien, Eratóstenes. Pero él no nació ahí en Grecia, en Atenas, en la gran capital, en la megápolis, no, él no nació ahí en Atenas, él nació por ahí en el África, pero era hijo de griegos y tenía toda la cultura griega, en un lugar que se llama Cirene, eso es en la costa africana, listo. Pero él era de la cultura griega. Después aparece otro, Hiparco también, otro polímata. Astronomía, matemáticas, trigonometría. Esto fue el que inventó la trigonometría. Pues el que primero se dio cuenta, ve, hay una cosa que se llama trigonometría, hagámosle. Empezó. Y eso de seno, coseno, tangente, eso lo empezó él. Ok. Y el otro se llama Estrabón, no. Se llama Claudio Ptolomeo. Estrabón no lo vamos a mencionar, que sí existió. Estrabón también. Es un trabón ahí, entonces pues no lo vamos a estudiar porque nos va a trabar. Listo. Y el otro es Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, esto es muy difícil. Ptolomeo. Claudio Ptolomeo. Estos tres trabajaron algo similar, lo vamos a ver, a lo que hizo el señor René Descartes. Entonces René Descartes se basó en esto. No fue que René Descartes que y se levantó todo borracho, espelucado, con el bigote todo raro. Muchachos, aquí vea pues, general, venga acá, va a perder la guerra, ¿qué importa? Lo que va a hacer es muy importante. O sea, no fue que se lo soñó la noche anterior y vamos. Él tuvo que estudiar todo esto para poder llegar al plano cartesiano. Eso lo seguiremos viendo en nuestra próxima emisión. Nos veremos. Que estén muy bien. Chao. Gracias.